de pasarla frecuentemente. Yo creo que ese es un hecho que sucede en nuestros países y que tenemos que saber que está ahí y que tenemos que responder. Es decir, no podemos hacer la vista gorda, digamos, al respecto, pero sí saber cómo responder y en qué consiste una respuesta académica y en qué se diferencia la respuesta académica de la respuesta política propiamente. Y no digo que la una sea mejor que la otra, sino que haya claridad de cuándo se está haciendo la una y cuándo se está haciendo la otra. Y por último, en términos de la última pregunta que se plantea, que es la de qué áreas impulsar, qué tipo de temas, yo creo que hay que pensar algo que ya se ha dicho a lo largo de este encuentro, y es trabajar fundamentalmente en términos de política comparada. Es decir, vernos a nosotros, los latinoamericanos, nosotros mismos en términos comparativos. No esperar que nos comparen desde afuera, no esperar que nos miren, ¿no es cierto?, desde el norte exclusivamente, sino mirarnos a nosotros. Y esto exige una gran cantidad de cosas. De partida, por ejemplo, exige que entre nosotros haya intercambio de publicaciones. No encontramos libros de Perú en Ecuador. Estamos a 2 horas de vuelo, ¿no? Y no las encontramos. No encontramos libros de Colombia en Perú o de Venezuela en Colombia, en fin. Tenemos que tener un intercambio académico mucho más fuerte en ese sentido. Y tenemos que tener junto con eso una orientación hacia la visión de nuestros países, ¿no es cierto?, a través de cátedras, por ejemplo, de cursos específicos que podamos mirarnos permanentemente, como son los cursos de política comparada que se hacen en cualquier país del norte, pero una política comparada aplicada a nuestras realidades. Y el otro aspecto que también se ha tocado muy fuertemente acá, o muy recurrentemente, es el de impulsar los estudios metodológicos, es decir, tomar un poco, no totalmente, pero un poco de esa obsesión metodológica de la Academia del Norte y trabajarla nosotros también. Creo que uno de los grandes vacíos que tenemos se encuentra precisamente en la metodología, en discutir la metodología. Y con esto vuelvo a lo que decía inicialmente, podemos ser eclécticos en términos de las perspectivas que utilicemos, pero si tenemos una sólida base metodológica y un sólido debate metodológico, vamos a saber que podemos hacerlo y vamos a saber por qué lo estamos haciendo y fundamentar de esa manera. Muchas gracias. Antes de pasar con Marcelo, quería dejarles un poco de tarea, tal vez para la siguiente ronda. Una cosa que me costó mucho con el curso que dicté el ciclo pasado, todavía se burlan de mí en Austin cuando digo que dicté un curso de metodología de la investigación, ¿no? Era para buscar preguntas de investigación, porque yo no hago metodología, tuve que aprender, leer, prepararme bastante. La dificultad de encontrar preguntas, ¿no? Y algo que me pareció productivo para encontrar preguntas interesantes era primero hacer un poco de arqueología en lo que ya está escrito en el país, como mencionaba hace un momento, en el país, ¿no?, y en América Latina, ¿no? Hace un mes Alberto me dijo, he leído un artículo fenomenal, pero está en un libro que seguro está en Austin, pero no está en otros lados, un artículo de James Malloy fantástico sobre los partidos políticos como parásitos de estas democracias débiles, ¿no? Está en un libro, además, editado por René Mayorga, pero efectivamente era un libro que no se encuentra en ningún lado. Un artículo bastante viejo que hablaba muy bien a ciertos debates actuales. Entonces, ¿qué piensan ustedes de cómo retomar algunas de estas producciones viejas que se han dejado de lado? Ayer Julio Kotler, por ejemplo, decía algo que me pareció interesante, decía, no hay autonomía de la política, un debate que no me gusta, pero no hay autonomía de la política, pero porque el Estado mandó, los abogados de la International mandaron a hacer los contratos de no sé qué. ¿Sabemos tanto de eso? Si los varones del estaño en cierto momento son derrotados por un Estado boliviano,
¿En qué condiciones pueden ser derrotados? ¿Excepcionales, más normales? Entonces creo que hay todo un área de investigación interesante, no sé qué me dirán, de ir a buscar este tipo de fuentes anteriores, discusiones. Una cosa fantástica de los politólogos es que son parásitos de los historiadores, ¿no? Los dejan buscar en los archivos, sacan el libro grandote, lo ponen en un cuadradito, ¿no? Esta es la teoría tal, pin. Ya no tienen que hacer toda la investigación de archivo. Pero esa es una. Otra es ampliar la comparación, creo, ¿no? Hablamos de América Latina, pero creo que hay que ir más allá de América Latina. Hablamos, por ejemplo, poderes fácticos, ¿no? Y estoy de acuerdo en este momento, por ejemplo, los medios transnacionales de comunicación son un poder fáctico muy poderoso en América Latina. Los medios privados. En el Perú, Aurelio Pastor, personaje que no es mi simpatía, un congresista priista, se atrevió a decir que había un monopolio, sea justo o no sea justo, pero fue masacrado por el monopolio, no duró ni un día en el cargo. En África, tuve la oportunidad de ir a África, esos poderes fácticos no existen, porque los medios son estatales o son financiados por el Estado. Entonces uno decía, interesante, ¿no? En un lado mucho poder privado puede ser malo, pero en otro lado la ausencia de poder privado también es malo, ¿no? Entonces, esa comparación más amplia creo que también es interesante. ¿Cómo estamos capacitados para iniciar ese salto a otras comparaciones con otras regiones, con otros actores? No digo más. Y Marcelo Cavarossi en tercer lugar y luego Sinesio López. Bueno, muchas gracias. Y las gracias son realmente muy sinceras porque el seminario al cual me ha invitado Martín Tanaka y el resto de los organizadores me ha permitido aprender y divertirme. Comprobé, por ejemplo, que Kurt es un actor de primer nivel, además de ser un politólogo extraordinariamente reconocido, y creo que ayer también presenciamos un debate en el cual se jugaban ideas, pero también se jugaban pasiones, lo cual estuvo muy bien. Y creo que en ese sentido también fue una experiencia interesante. Y que me lleva al primer comentario que quería hacerles con respecto a algo que mencionaba Eduardo, precisamente, que es la cuestión esta de la autonomía de la política. Fíjense ustedes que, confieso que recién Alberto me ha pasado el texto que se discutió ayer, pero en el texto, según los autores, los dos editores, resumen a Franco, confieso que el libro de Franco no lo he leído, hay una manera de definir la autonomía de la política, y leo la frase. Bajo la impronta del nuevo modo, la crítica que hace Franco, ¿no? Bajo la impronta del nuevo modo de pensar la política, es decir, la de O'Donnell y Schmitt en el libro de Transiciones, las explicaciones causales para los fenómenos políticos solo provendrían de la arena política, por la cual el régimen político o sus particularidades solo podían ser producto de la voluntad de los actores lidiando con reglas institucionales. Se generó entonces lo que Franco denomina y critica como autonomía de la política. Entonces, una manera de definir la autonomía de la política. Kotler ayer proponía otra manera de definir la autonomía de la política, que era básicamente proponer que dependía, según lo entendí yo, de las modalidades del régimen político. Según él, en un régimen autocrático no había, o oligárquico no había autonomía de la política, mientras que sí la había en un régimen democrático. Había más posibilidad de que la hubiera en un régimen democrático. Como yo no soy ni de la vieja generación ni de la nueva, sino más bien jurásico, tengo una tercera manera de proponer la autonomía de la política, que es más vieja todavía que las aludidas por los autores y criticados, que es una vieja manera que apareció en las discusiones que había dentro del marxismo crítico de la década del 60, y en la cual la autonomía de la política no se relacionaba ni con procesos, causas y efectos que tenían que ver exclusivamente dentro de lo político, pero eso era lo que preocupaba, o no tenían que ver tampoco con la modalidad del régimen político, sino más bien con acciones políticas. Generalmente esas acciones políticas eran decisiones tomadas dentro del Estado, aunque podían ser también decisiones tomadas fuera del Estado, pero decisiones tomadas fuera